Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de una pequeña isla italiana que se hizo famosa por los intentos de independencia promovidos hace algunos años por un activista y cómo un naufragio ocurrido ahí hace más de 2000 años atrajo la atención de los arqueólogos. Lo más interesante es que pronto aparecieron otros científicos interesados en el naufragio, una historia fascinante que nos permitirá conversar sobre la existencia de todo y las tensiones que a veces se producen entre diferentes disciplinas científicas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. La isla de Cerdeña es la segunda más grande del Mediterráneo y se ubica al oeste de la península italiana y al sur de la isla de Córcega. Con una rica historia que se remonta a miles de años, Cerdeña es una región autónoma de Italia con una identidad cultural y lingüística distintiva, y sus habitantes todavía hablan el sardo, la lengua local. La isla tiene una geografía variada, que incluye montañas, llanuras y una costa impresionante que se extiende por unos 1.850 kilómetros. Las playas de Cerdeña son famosas por sus aguas cristalinas y arenas blancas, y además cuenta con una rica biodiversidad, con parques nacionales y reservas naturales que protegen su flora y fauna únicas. Los primeros asentamientos humanos en la isla se remontan al Neolítico, y a lo largo de los siglos, la isla ha sido habitada y conquistada por los fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, aragoneses, y finalmente se integró al Reino de Italia en el siglo XIX. Culturalmente, Cerdeña es famosa por sus tradiciones folclóricas, su música y danzas, así como su gastronomía única. La cocina de Cerdeña se destaca por sus platos a base de productos locales, como el famoso queso pecorino y también la frégola, una especie de pasta de sémola, junto con el pane carasao, un pan fino y crujiente. Como les contaba, Cerdeña tiene su propia lengua, la lengua sarda o sardo, una de las lenguas minoritarias de Europa y que coexiste con el italiano, el idioma oficial. Además, hay varias islas pequeñas que se encuentran cerca de la costa de Cerdeña, muchas de ellas de gran atractivo turístico, pero probablemente la más interesante sea la isla del dolor de estómago. La isla de Mal di Ventre, literalmente dolor de estómago en italiano, está ubicada en la parte central occidental de la costa de Cerdeña, dentro de un área marina protegida. Originalmente, la isla se llamaba Maluentu, que en sardo quiere decir mal viento, nombre que hacía referencia
a los repentinos cambios de viento a los que esta pequeña isla está sujeta. El nombre fue luego traducido incorrectamente al italiano como mal di ventre o dolor de estómago. Esta isla es básicamente una roca de granito de 2,5 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho, y un faro instalado en el punto más alto de la isla avisa a los navegantes de su presencia. Actualmente la isla está completamente deshabitada, pero es posible encontrar evidencias de antiguos asentamientos humanos, como los restos de un pozo para recolectar agua de lluvia y algunas paredes medio derruidas, evidencia que demuestra que la isla fue habitada en algún momento. Si bien actualmente no hay humanos, la isla está poblada por conejos salvajes, gaviotas, cormoranes y tortugas terrestres. La verdad es que no parece un lugar muy atractivo para vivir, pero el año 2008, Salvatore Meloni, también conocido como Dodore Meloni, proclamó la independencia de Mal di Ventre y la llamó República de Maluentu. Meloni, un ferviente defensor de la independencia de Cerdeña, tomó posesión de la isla y declaró su soberanía, estableciendo una bandera y emitiendo documentos de identidad y sellos para su república. Dodore Meloni afirmó que la isla, al estar deshabitada y no ser utilizada por el gobierno italiano, podía ser reclamada como un territorio independiente. Sin embargo, esta proclamación no fue reconocida por Italia ni por la comunidad internacional. Las autoridades italianas respondieron rápidamente, desalojando a Meloni y a sus seguidores de la isla y llevándolos a juicio por ocupación ilegal y otros cargos. El acto de Meloni fue visto en gran parte como una manifestación simbólica para llamar la atención sobre la cuestión de la independencia de Cerdeña y las políticas del gobierno italiano hacia la isla, un territorio que históricamente ha expresado un deseo de mayor autonomía por parte de sus habitantes. Aunque su intento de crear una nueva nación no tuvo éxito, el episodio de la República de Maluentu sigue siendo un ejemplo notable de las luchas políticas y los movimientos independentistas en la región. Dodore Meloni continuó siendo una figura prominente en el movimiento independentista sardo hasta su fallecimiento el año 2017, mientras se encontraba realizando una huelga de hambre para visibilizar su lucha política. Su legado incluye no solo su intento de independencia de Mal di Ventre, sino también su persistente activismo por la autodeterminación de Cerdeña. Pero esta historia no es la más interesante asociada a la pequeña isla de Mal di Ventre. Hay otro episodio fascinante, uno que ha maravillado a los arqueólogos, ha atraído la mirada de los físicos de partículas y ha generado un fuerte debate entre los filósofos e historiadores de la ciencia. Todo comenzó en 1988, cuando un grupo de buceadores se encontraba recorriendo el fondo marino a 1 kilómetro de la costa de Mal di Ventre y a unos 25 metros de profundidad. Buceando ahí, encontraron los restos de un naufragio. Todo sugería que se trataba de una antigua embarcación del Imperio Romano, pero rápidamente se dieron cuenta de que no se trataba de cualquier barco. Las dimensiones de la nave eran gigantescas para la época, y sin lugar a dudas, se trataba de una Navis Honeraria Magna, un barco de carga de imponentes 36 metros de largo y 12 metros de ancho, especialmente diseñado para transportar cargas pesadas. Los buceadores se contactaron con un equipo de arqueólogos que rápidamente llegaron a estudiar el sitio antes de que los cazadores de tesoros antiguos se enteraran de la noticia. El equipo, encabezado por la arqueóloga Donatella Salvi, llegó al lugar y comenzaron a estudiar el naufragio. Por sus características, estaba claro que el barco se había hundido alrededor del año 100 a.C. Encontraron varias vasijas con vino, así como también una piedra de molino para que los tripulantes hicieran harina fresca en alta mar. El barco tenía una estructura reforzada con clavos enormes para la época y no estaba del todo claro por qué había naufragado. No se encontró evidencia de ataques enemigos ni nada que sugiriera, por ejemplo, que el mal tiempo común en esa zona hubiera tenido algo que ver con el hundimiento del imponente barco. Enfrentados a este escenario, la hipótesis del equipo de trabajo es que probablemente el capitán decidió hundir el barco a propósito para evitar que el cargamento cayera en manos enemigas cuando se enfrentaron a un ataque inminente. ¿Qué tipo de cargamento? Bueno, la carga más importante del barco eran cerca de 2.000 lingotes de plomo, cada uno de 33 kilogramos. Se trataba de cerca de 60 toneladas de plomo de alta pureza, un material esencial en la antigua Roma para una variedad de usos,
incluidos la fabricación de tuberías de agua, recipientes y otros objetos cotidianos. Todos los lingotes tenían estampado el nombre de los mercaderes que extrajeron y embarcaron el plomo: Cayo y Marco Pontilieni. Gracias a estas inscripciones se obtuvo valiosa información sobre el origen del metal y la ruta comercial. Las inscripciones indican que el plomo provenía de las minas de Cartagena, en la actual España, una de las principales fuentes de metales para el Imperio Romano. Este hallazgo confirma además la intensa actividad comercial y las rutas marítimas entre la península ibérica y otras partes del Imperio Romano. También se logró establecer que el naufragio había ocurrido en algún momento entre los años 80 y 50 a.C. Desde su descubrimiento, el sitio ha sido objeto de numerosas campañas de excavación y estudio. Los arqueólogos han trabajado meticulosamente para recuperar y conservar los artefactos, utilizando técnicas avanzadas de conservación para preservar los lingotes de plomo y otros objetos encontrados en el barco, cada uno de ellos con un valor histórico invaluable. Desafortunadamente, en un momento, los arqueólogos enfrentaron un problema muy común en este tipo de investigaciones de largo aliento. Se quedaron sin dinero. El problema de suspender las labores de rescate de todos los hallazgos, incluidos cientos de lingotes de plomo que todavía descansaban en el fondo marino, es que esto le daba la oportunidad a los cazadores de tesoros para arrasar con lo que quedaba, lo que en la mayoría de los casos implica perder para siempre valiosos e irreemplazables objetos de la antigüedad. Los arqueólogos estaban buscando una forma de reanudar sus labores y estaban haciendo todo lo posible por conseguir fondos, lo que incluía dar entrevistas en periódicos para sensibilizar a la población y eventualmente levantar fondos. Al otro lado de Italia, en Milán, el físico nuclear Ettore Fiorini leyó una de las notas sobre el naufragio y el trabajo de los arqueólogos, e inmediatamente decidió viajar a la isla de Cerdeña para ofrecer su ayuda. La propuesta era muy simple. El Instituto Italiano de Física Nuclear, al que representaba, se ofrecía para financiar el rescate de todos los lingotes de plomo. ¿Por qué harían algo así?, se preguntaban los arqueólogos. Bueno, a cambio de esta ayuda financiera fundamental para rescatar todos los restos del naufragio, los físicos querían que les regalaran el 10% de todos los lingotes de plomo, aquellos que se encontraran en peor estado de conservación. El plan de ellos era limpiarlos, rescatar las inscripciones y luego fundir los lingotes para poder fabricar un escudo que les permitiera montar un experimento que buscaba tratar de entender por qué existe materia en el universo. En este punto tenemos que hablar del experimento Cuore y del modelo estándar. El modelo estándar es la teoría fundamental que describe cómo interactúan las partículas subatómicas, las piezas más pequeñas conocidas de la materia, y las fuerzas que gobiernan sus interacciones. Es como el manual de instrucciones del universo a nivel microscópico, donde se detalla qué partículas existen y cómo se relacionan entre sí a través de 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. En este mundo diminuto, las partículas se dividen en 2 grandes familias: los quarks y los leptones. Los quarks se combinan para formar protones y neutrones, que a su vez forman el núcleo de los átomos. Los leptones incluyen a partículas como los electrones, que orbitan alrededor del núcleo, y los neutrinos, que son partículas 500.000 veces más livianas que un electrón y sin carga eléctrica. Son extremadamente difíciles de detectar. El modelo estándar también predice la existencia de la antimateria, que es como una imagen en el espejo de la materia común. De hecho, el modelo propone que cada partícula de materia tiene su contraparte de antimateria, que tiene la misma masa pero carga opuesta. Por ejemplo, el electrón tiene una antipartícula llamada positrón, que tiene carga positiva en lugar de negativa. Cuando una partícula y una antipartícula se encuentran, se aniquilan en un destello de energía pura. Este fenómeno es la base de la simetría entre materia y antimateria. Sin embargo, aquí surge un misterio intrigante y gigantesco. Nuestro universo está hecho casi en su totalidad de materia y apenas detectamos la antimateria. Pero, según el propio modelo estándar,
En el Big Bang debieron haberse creado cantidades iguales de materia y antimateria, las que debieron haberse aniquilado casi al instante. Eso quiere decir que el universo no debería tener materia. Pero evidentemente ocurrió algo que favoreció a la materia, permitiendo que se formaran estrellas, planetas y eventualmente la vida. Algo ocurrió que cambió el destino del universo, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue. Los físicos tienen algunas ideas al respecto y una forma de explicar esta curiosa y afortunada anomalía podrían ser los neutrinos. Estas partículas, probablemente las más abundantes y al mismo tiempo menos conocidas y comprendidas, son únicas porque interactúan muy débilmente con la materia, lo que les permite atravesar casi todo sin ser detectadas. Los neutrinos son producidos comúnmente en reacciones nucleares, lo que significa que cada uno de nosotros se encuentra bajo una lluvia constante de neutrinos provenientes del reactor nuclear abierto más grande que tenemos cerca, el Sol. Cada segundo, algo así como 100.000 millones de neutrinos pasan a través de nosotros. Eso tal vez suena aterrador, pero la verdad es que los neutrinos son tan, pero tan pequeños que la probabilidad de que un solo neutrino interactúe con alguno de nuestros átomos en algún momento de la vida es muy, muy baja. Ahora bien, aunque son pequeños y difíciles de observar, los neutrinos podrían jugar un papel crucial en la asimetría entre materia y antimateria del universo, es decir, podrían explicar por qué existe mucha más materia que antimateria. Una de las ideas más fascinantes al respecto es la posibilidad de que los neutrinos sean sus propias antipartículas. La idea de que los neutrinos y antineutrinos son la misma cosa puede sonar contradictoria. Después de todo, ¿cómo la versión opuesta de algo puede ser la misma que la original? Esto se debe en parte a que ciertas propiedades de los neutrinos no se pueden revertir. El electrón, por ejemplo, tiene una carga negativa, por lo que su antipartícula, el positrón, tiene carga positiva. Pero los neutrinos tienen carga cero, y la carga opuesta de cero sigue siendo cero. Si es cierto que los neutrinos son su propia antipartícula, esto podría abrir la puerta a una serie de eventos muy complejos, pero que tendrían como consecuencia una ruptura de la simetría entre materia y antimateria en el universo, lo que explicaría la existencia de todo: estrellas, planetas, barcos romanos, lingotes de plomo, perros, gatos, pollos sin cabeza y humanos. Pero todo eso depende de que los físicos encuentren alguna manera de demostrar que efectivamente los neutrinos son su propia antipartícula. Aquí es donde tenemos que hablar del proyecto Cuore. El proyecto Cuore, que significa corazón en italiano, es en realidad un acrónimo en inglés para Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, Observatorio Criogénico Subterráneo para Eventos Raros, y es uno de los experimentos más ambiciosos y complejos de la física de partículas, y fue diseñado para investigar la naturaleza de los neutrinos. Específicamente, este experimento busca detectar un fenómeno extremadamente poco frecuente, conocido como decaimiento doble beta sin neutrinos. Resulta que algunos isótopos radioactivos de elementos como el telurio pueden transmutar en otros elementos en un proceso donde dos neutrones se convierten en dos protones, emitiendo además dos electrones de alta energía, conocidos como partículas beta, y dos neutrinos. El proyecto Cuore busca detectar este proceso, pero si es verdad que los neutrinos son su propia antipartícula, debería ocurrir sin que se detecten los neutrinos, los que deberían aniquilarse entre sí al instante. Este experimento impresionante se lleva a cabo en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, ubicado en Italia, un laboratorio subterráneo que actualmente es uno de los más grandes y profundos del mundo. El origen del proyecto Cuore se remonta al año 2000 y fue diseñado para ser mucho más grande y sensible que experimentos similares anteriores, con el objetivo de alcanzar una precisión sin precedentes. La hipótesis central del Cuore es que el decaimiento doble beta sin neutrinos es posible y que, de observarse, indicaría que los neutrinos son su propia antipartícula. La observación de este fenómeno tendría implicancias profundas para la física de partículas y podría por fin darnos pistas acerca del origen de la asimetría
entre materia y antimateria en el universo. El Laboratorio Nacional del Gran Sasso, donde se encuentra el Cuore, está ubicado dentro de una montaña, a unos 1.400 metros por debajo de la superficie, proporcionando un blindaje natural contra la radiación cósmica, la que podría interferir con el experimento. Esta profundidad es crucial para reducir el ruido de fondo y aumentar la sensibilidad del experimento. La naturaleza del propio experimento es impresionante y utiliza cristales de dióxido de telurio ultra purificados. Son los átomos de telurio los que experimentan el decaimiento doble beta y emiten 2 protones, 2 electrones y 2 neutrinos. Estos cristales de dióxido de telurio se deben enfriar a temperaturas inimaginables para que el experimento funcione, tanto así que el detector es probablemente el metro cúbico más frío del universo conocido, llegando cerca del cero absoluto, con una temperatura de 10 miligrados Kelvin. Para alcanzar estas bajísimas temperaturas, se utiliza un complejísimo sistema de refrigeración basado en helio, ya que la detección del proceso de decaimiento se basa en la capacidad de medir los muy pequeños incrementos de temperatura provocados por la energía liberada durante un evento de decaimiento doble beta en los átomos de telurio. Como se podrán imaginar, el montaje del experimento fue una hazaña monumental de ingeniería y tecnología. Se requirieron años de desarrollo para perfeccionar la tecnología de enfriamiento y para asegurar que los cristales estuvieran libres de impureza y contaminantes radioactivos, los que pueden interferir con las mediciones. Eso en particular es un gran desafío, porque incluso las rocas de la montaña que protegen al experimento contienen materiales radioactivos y cualquier interferencia podría arruinar el experimento. Cualquier infiltración de calor desde el exterior podría afectar la sensibilidad del detector. Esto implica la construcción de múltiples capas de aislamiento térmico, cada una diseñada para minimizar la transferencia de calor. Por otro lado, los materiales utilizados en la construcción del detector y su entorno deben ser de la más alta pureza para evitar cualquier forma de radioactividad natural que pueda contaminar las mediciones. Incluso pequeñas impurezas podrían generar calor indeseado o señales irrelevantes. Mantener temperaturas tan bajas requiere además un monitoreo constante y un control preciso de los sistemas de refrigeración. Los ingenieros deben asegurarse de que todas las partes del sistema funcionen en perfecta armonía y que cualquier variación en la temperatura sea detectada y corregida de inmediato si es que la fuente de la variación es irrelevante. En cuanto a la radiación, evidentemente la ubicación del laboratorio, enterrado bajo 1,5 kilómetros de roca, ofrece una primera línea de defensa contra la radiación cósmica, pero no es suficiente por sí sola para garantizar la pureza de las mediciones. Para lograr esto, se implementaron varias capas adicionales de blindaje. En particular, existe un tipo de protección que se llama blindaje pasivo y que consiste en capas gruesas de materiales que son muy densos. Un tipo de blindaje se basa también en detectores adicionales colocados alrededor del experimento, los que sirven para monitorear y registrar cualquier partícula que logre atravesar la primera barrera. Estos detectores permiten a los científicos identificar y eliminar cualquier señal espuria que no provenga del decaimiento doble beta que están buscando. Por ejemplo, el radón es un gas radioactivo de origen natural que puede filtrarse en el laboratorio desde la roca circundante. Para minimizar su impacto, se implementaron sistemas de ventilación y filtrado de aire que mantienen niveles extremadamente bajos de radón dentro del área del detector. Cada componente del experimento, desde los cables hasta los soportes estructurales, fueron diseñados y fabricados para minimizar cualquier tipo de radioactividad. Esto incluye el uso de materiales especiales y técnicas de construcción que reducen la emisión de partículas no deseadas. La combinación de enfriar el detector a temperaturas criogénicas y protegerlo contra la radiación externa es un desafío técnico formidable que requiere una planificación meticulosa y una ejecución precisa. A través de estos esfuerzos, el proyecto Cuore ha podido alcanzar niveles de sensibilidad sin precedentes, acercándose cada vez más a la posibilidad de observar el decaimiento doble beta sin neutrinos y a develar los secretos más profundos de la física de partículas. Y claro, la capa de protección final, el blindaje pasivo del experimento, requiere
gruesas capas de algún metal denso, muy denso, como por ejemplo el plomo. Es aquí donde yace el interés de los físicos de partículas por el plomo romano. Resulta que todo el plomo extraído en la Tierra contiene naturalmente pequeñas cantidades de uranio 235, que se descompone con el tiempo en otro elemento radioactivo, una versión del plomo llamada plomo 210, que también es radioactivo. Cuando el mineral de plomo se procesa por primera vez, se purifica y se elimina la mayor parte del uranio. Cualquier átomo de plomo 210 que ya esté presente en la muestra purificada comienza a descomponerse a partir de ese momento, y la mitad de él se descompone en promedio cada 22 años. En el plomo romano, que ya no tiene uranio y donde casi todo el plomo 210 se ha descompuesto, ya casi no hay radiación, mientras que el plomo extraído hoy apenas está empezando a descomponerse. Por supuesto, muchos átomos de plomo 210 ya se han desintegrado en este mineral, pero como el suministro se repone constantemente debido a la presencia de uranio en los minerales de plomo, eso hace que cualquier plomo preparado hoy tenga un porcentaje pequeño de plomo 210 y por lo tanto sea radioactivo. Cuanto más tiempo ha transcurrido desde que se procesó el plomo originalmente, menor es su radioactividad intrínseca. Por eso, el escudo de plomo del corazón más frío del universo tenía que fabricarse con plomo antiguo. El experimento Cuore es, sin dudas, una maravilla de la ingeniería, pero hasta ahora no ha logrado detectar un decaimiento doble beta sin neutrinos. El mismo nombre del experimento dice que este evento es raro, pero raro puede ser un término demasiado generoso. Para observar el proceso nuclear en un solo átomo, es posible que haya que esperar billones de años, muchos más que la edad del universo. Y por otro lado, también es posible que la desintegración doble beta sin neutrinos no ocurra. Nadie lo ha visto nunca, pero los físicos están ansiosos por observar el fenómeno, el que en teoría podría ocurrir y el que indicaría que las seductoras partículas, conocidas como neutrinos, tienen muchos secretos nuevos que revelar. Mientras que la mayoría de las cacerías en física de partículas intentan atrapar partículas específicas en un detector, los experimentos de desintegración doble beta sin neutrinos buscan una ausencia reveladora de partículas. Si existe en la naturaleza, el acto de desaparición de los neutrinos abriría varias áreas nuevas de investigación. Lo más tentador quizás es que el hecho de que neutrinos y antineutrinos sean lo mismo implicaría además que el neutrino no obtiene su masa del bosón de Higgs, como lo hacen la mayoría de las otras partículas elementales, sino de algún otro mecanismo aún no resuelto. La naturaleza dual de los neutrinos también podría ayudar a explicar por qué la antimateria es tan escasa en nuestro universo. Sin embargo, el que todavía no se haya detectado un decaimiento doble beta sin neutrinos no significa que el experimento haya fracasado. Al contrario, el experimento Cuore ha logrado establecer límites muy estrictos sobre la tasa de este tipo de decaimiento, lo cual es crucial para avanzar en nuestra comprensión de la física de neutrinos. No solo eso, los resultados obtenidos hasta ahora han permitido a los científicos ajustar y mejorar los modelos teóricos sobre la masa y la naturaleza de los neutrinos. Además, estos resultados guiarán a futuros experimentos y refinarán las técnicas de detección, aumentando la probabilidad de éxito en la búsqueda de este raro fenómeno. Y claro, el impacto del experimento Cuore se extiende más allá de la física de neutrinos. La tecnología y los métodos desarrollados para este experimento tienen aplicaciones potenciales en otros campos de la ciencia y la ingeniería, demostrando una vez más cómo la investigación fundamental puede tener beneficios amplios e inesperados. Así, el experimento Cuore es un testimonio del ingenio humano y la perseverancia en la búsqueda de respuestas a las preguntas más fundamentales sobre nuestro universo. Aunque la detección del decaimiento doble beta sin neutrinos sigue siendo esquiva, cada paso adelante nos acerca un poco más a develar los misterios de la física de partículas y la naturaleza misma de la realidad. Ahora bien, independiente de esto, uno de los puntos más interesantes de esta historia es la compleja discusión que este experimento y el uso de plomo romano ha generado en diferentes círculos científicos. Si bien nadie tiene una respuesta clara, la pregunta que alimenta estas discusiones es: ¿está bien destruir piezas arqueológicas únicas e invaluables para entender otro aspecto de la realidad?
Lo cierto es que antes ya ha habido polémicas vinculadas con casos similares. Hace algunos años, unos buzos franceses saquearon los restos de un naufragio y se quedaron con plomo antiguo, el que luego vendieron a científicos de Estados Unidos que estaban trabajando en experimentos similares a Quore. Nadie parece tener una respuesta clara y el debate sigue abierto. Muchos creen que el caso del plomo romano y el experimento Quore es paradigmático, ya que ha permitido la colaboración entre dos disciplinas que parecen lejanas. No solo eso, los arqueólogos también se beneficiaron de su relación con los físicos, no solo por el financiamiento de las expediciones, sino que también gracias a varios análisis que requerían de equipos que tenían los físicos, por ejemplo, para datar las muestras extraídas del fondo marino. Con todo, la colaboración entre los antropólogos y los físicos de partículas ha permitido entender mejor aspectos de ambas disciplinas, y tal vez en el futuro, la explicación de por qué existe todo se la podamos atribuir, entre otras cosas, a unos lingotes de plomo que durmieron 2 siglos en el fondo marino cerca de una pequeña isla italiana. Así hemos llegado al final de esta interesantísima historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Y al cerrar este episodio, quiero dejar un saludo muy especial leyendo algo que me envió un pequeño fanático. Sabiendo que después de tanto tiempo, ustedes aprendieron tanto, sabiendo que con tantas experiencias, antes que todo termine, ninguno de mis pensamientos van a quedar atrapados en mi mente. Este es un mensaje para Susan, enviado por su hijo Facundo Alberto. Y ahora sí, me despido. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.